que era R, ¿no? Calculaban el R. Esta herramienta de control de calidad es también, nosotros vamos a ver el diagrama de dispersión, no vamos a calcular el R, pero el que tenga interés en ver solamente cómo practicar, pueden comparar el gráfico con el coeficiente, ¿no? ¿Dónde se utiliza o cuándo se utiliza el diagrama de dispersión? Obviamente para el mejoramiento de la calidad y fundamentalmente cuando nosotros queremos saber la relación entre dos variables. Por ejemplo, nosotros hemos visto la clase pasada, vimos el diagrama causa-efecto. Nosotros vemos el efecto que ha sucedido en algún proceso y hemos determinado la causa a través del diagrama causa-efecto. Pero nosotros queremos ver si realmente esa causa es la que origina ese defecto. Queremos ver la relación que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, puede ser muy importante para un determinado proceso investigar si uno de esos factores que afectan la calidad o la característica de calidad de un proceso es la causante de aquello que yo he determinado, es lo que ocasiona el defecto. O sea, si nosotros resolvemos esa causa, se resuelve el defecto. Si es así, significa que hay una correlación directa. Pero no siempre sucede así. Como dijimos en la clase pasada, muchas veces pueden ser dos causas las que originan un defecto, o más causas de repente, ¿no? Entonces, nosotros resolvimos una causa, pero no se resolvió totalmente el defecto. Y a través de este diagrama de dispersión, nosotros podemos ver si esa característica de calidad está realmente o tiene una relación directa, no tiene ninguna relación o tiene algo de relación. Entonces, tenemos tres posibilidades. ¿Tiene relación directa? Entonces se resolvió el problema. No tiene ninguna relación, no se resolvió el problema. Y tenemos otra que puede resolverse en parte. Existen diferentes métodos estadísticos que nos pueden ayudar a resolver este problema. Nos pueden ayudar a resolver. Otros nos pueden ayudar a descubrir. Por ejemplo, las cartas, los diagramas de control, los diagramas NP, P, V o los XR, nos ayudan a ver, a descubrir. Pero a resolver o verla, si realmente esa es la causa, este diagrama de dispersión es una herramienta que nos permite hacer esas comparaciones. Y nosotros vamos a ver el método gráfico, que eso es lo que sugiere Kaoru Ishikawa. En realidad, repito, el coeficiente de dispersión es un parámetro estadístico. Lo que propone Kaoru Ishikawa, la herramienta de calidad, es el diagrama de dispersión. Por ejemplo, nosotros podemos decir en el diagrama de dispersión que una variable X y otra variable Y, si nosotros recolectamos las muestras tanto de X como de Y después en el X podemos colocar en un gráfico sobre el eje X y los datos de Y sobre el eje vertical. Y nosotros vamos en el X con el Y, nos va a encontrar unos puntos y vamos a cruzar todos esos datos
y vamos a ver cómo están distribuidos los puntos. Y de acuerdo a ello vamos a ver qué tipo de correlación existe, ¿no? Positiva, negativa o no existe correlación. Ok, en la búsqueda de las causas de un problema de calidad y en el reto de innovar un proceso de producción, es común que sea necesario analizar la relación entre dos variables. Por ejemplo, puede ser de interés investigar si la variación en un factor tiene algún efecto en cierta característica de calidad. Es decir, investigar si existe una relación causa o efecto. Diagrama de dispersión o gráfico de correlación permite estudiar la relación entre dos variables. En estadística, nosotros también podemos encontrar entre tres variables, por decirlo, ¿no? Pero repito, nosotros estamos viendo las herramientas de control de calidad y esto es para dos variables. Entonces, dadas dos variables X y Y, se dice que existe una correlación entre ambas. Si cada vez que aumenta el valor de X, aumenta también proporcionalmente el valor de Y. A eso decimos que es una correlación positiva. Entonces, cuando es una correlación positiva, significa que si nosotros resolvemos la causa, el efecto desaparece también. O si cada vez que aumenta el valor de X, disminuye la proporción de Y. Entonces, es una correlación negativa. ¿Qué significa? Que lo que nosotros habíamos resuelto con la causa, el efecto se sigue manifestando. Entonces, en otras palabras, no hemos resuelto el problema. Entonces, una herramienta que permite hacer una comparación o análisis gráfico de dos factores que se manifiestan simultáneamente en un proceso. Entonces, al mismo tiempo yo saco la muestra, yo mido dos variables. Por ejemplo, el tamaño, perdón, el peso y el diámetro, por decirlo. Entonces yo saco esa muestra, no es que yo saque dos muestras. Yo saco una muestra, pero mido dos variables. Por ejemplo, el peso y el diámetro de una pieza. Es como decir, por ejemplo, una persona que come mucho, ¿cuál es la tendencia? Que pese más. Pero hay otras personas que comen mucho y no engordan, ¿no? Entonces, también tiene algunas excepciones, ¿no? Pero a eso es lo que me refiero. Tenemos una persona que come mucho, entonces medimos cuánto come, o sea, y vemos si está aumentando de peso proporcionalmente. Veamos un ejemplo. Dice, supongamos que tenemos un grupo de personas adultas del sexo masculino. Para cada persona se le mide la altura en metros y el peso en kilogramos, la variable Y. Entonces tengo una persona que mide 1,94 y pesa tanto. Y así sucesivamente. Entonces, para cada persona, mira aquí en este caso 36 personas, ¿no? Tienen una altura y un peso. Este ejemplo yo lo he copiado ahí del libro, pero esto puede ser para distintas cosas, ¿no? Que a medida que ustedes aumentan ácido a una solución, ¿qué va a pasar? Aumenta la acidez y aumenta y disminuye el pH, por ejemplo, ¿no? O yo también le estaba diciendo en el ejemplo de la clase pasada que cuando se están elaborando las telas, se está tejiendo el hilo para elaborar telas. Una característica importante es la humedad. Cuando aumenta la humedad, el hilo no se suelta cuando se está tejiendo. Pero en comparación, el punto del tejido es muy grande. Y cuando seca esa tela, se ven muchas porosidades. Entonces ahí nosotros, si estamos en un proceso de ese tipo, tenemos que tener claramente para ese tipo de punto cuál tiene que ser la humedad. Porque si bajamos mucho la humedad, se va a soltar mucho. Y si aumentamos mucho la humedad, entonces no se va a soltar, pero el punto queda muy grande, ¿no? Entonces, si nosotros vamos colocando, fíjense, para cada persona, la altura y el peso,
nosotros tenemos más o menos una correlación positiva. Quiere decir que aumenta la altura y aumenta el peso. Pero se pueden dar el caso, por ejemplo, aquí, fíjense, hay una persona que tiene una altura de 1,60 aquí, y sin embargo pesa 60 kilos, y otro de 1,60 pesa 70 kilos también, ¿no? Pero en general, la tendencia es que a medida que aumenta la altura, aumenta el peso. A eso decimos que es una correlación positiva. El gráfico muestra, en primer lugar, que las personas de mayor altura tienen mayor peso. Entonces, fíjense, acá las que son más altas son las que tienen mayor peso. Por ejemplo, estas 4 últimas, ¿no? Claramente se establece eso. Pero un hombre bajito y gordo puede también pesar igual que otro y flaco, es lo que decíamos aquí, ¿no? Un bajito de 1,60, uno puede pesarse, de 1,60 puede pesar 60 kilos y el otro puede pesar 70, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no hay una relación total y directa. Aquí también podemos ver personas de igual altura, 1,70, y diferentes pesos, ¿no? Sin embargo, podemos afirmar que existe cierto grado de correlación entre la altura y el peso de las personas. Cuando se trata de dos variables cualquiera, puede no haber ninguna correlación o puede existir alguna correlación en mayor o menor grado. Como podemos ver en los gráficos siguientes. Entonces aquí, fíjense, no hay ninguna correlación. Entonces vemos que aumenta el eje X y el eje Y en algunos casos aumenta, en otros casos no, por decirlo, ¿no? Entonces aquí no existe ninguna correlación. Entonces cuando vamos al caso del diagrama causa-efecto, tenemos un efecto y nosotros creemos que hemos resuelto el problema. Y cuando arreglamos esa causa y la hacemos funcionar la máquina, vemos que el efecto continúa. Entonces es porque no tiene relación. En otras palabras, no hemos resuelto el problema. Existe otros casos, fíjense, una correlación negativa. Más bien, cuando nosotros pensamos que hemos resuelto el problema, por ejemplo, el caso del hilo, dijimos está muy seco y por eso se rompe. Entonces le aumentamos mucho la humedad y más bien el problema se hizo peor. Entonces, a medida que X aumentó, más bien disminuyó Y. Y aquí prácticamente todos aumentaron. Entonces, esta es una correlación negativa, pero aquí hay mucha correlación. Decimos una correlación negativa directa. Entonces, fíjense, aquí una correlación positiva directa, aquí una negativa. Por ejemplo, en el sistema gráfico podemos ver la relación entre el contenido de humedad de hilos de algodón y su estiramiento, dice, ¿no? A medida que aumenta la humedad, el estiramiento es mayor, dice, ¿no? Entonces, por eso no se rompe. Ventaja del diagrama de dispersión. Se trata de una herramienta especialmente útil para estudiar e identificar las posibles relaciones entre los cambios observados en dos conjuntos diferentes de variables. En realidad, ese es lo principal, ¿no? Identificar las posibles relaciones que hay entre dos variables. Suministra los datos para confirmar hipótesis acerca de si dos variables están relacionadas. Entonces, por ejemplo, en el caso del hilo, dijimos que se soltaba el hilo porque estaba muy seco. Entonces, ahí se plantea la hipótesis. Si aumentamos la humedad, se resuelve el problema, aumentamos la humedad, se resolvió el problema de que se soltaba el hilo, pero en realidad más bien se aumentó el problema porque comenzaron a tener los puntos diferentes, ¿no? del tejido. Entonces, en las telas se ven algunas irregularidades. Proporciona un medio visual para probar la fuerza de una posible relación. Cuando son relación directa, ¿no? Por decirle, nos referimos acá, ¿no? Cuando todos los puntos
están con mucha correlación, ¿no? Esto es lo que yo le decía. En estadística nosotros estudiamos esta fórmula, ¿no? Para asegurarse de que la relación entre dos variables que se observa en un diagrama no se debe a una construcción errónea, y para cuantificar la magnitud de la correlación, entonces nosotros podemos calcular R, dice. Los valores que puede tener R varían entre -1 y 1. Esto ustedes lo han visto en estadística, yo lo he visto en el libro del ingeniero Hinojosa. Dice, si R es mayor que 0, la correlación lineal es positiva. Si se acerca al valor de 1, mientras más se acerca al valor de 1, la correlación es más fuerte. Si R es menor que 0, la correlación lineal es negativa. Si se acerca más al valor de -1, entonces la correlación es más fuerte negativamente. Si R es igual a 0, no existe ninguna correlación, ni positiva ni negativa. Quiere decir que esa causa no tiene nada que ver con el efecto. Por más que yo aumente, por decirle, aumentamos la humedad o disminuimos la humedad, no se resuelve el problema. Ese significa R igual a 0. Solo un minuto. Ok. Entonces, esa era la que faltaba, este diagrama de dispersión. Y con ese hemos visto las 7 herramientas de control de calidad. Comenzamos la primera, bueno, no la primera que nosotros hemos visto, ¿no? Vimos las cartas de control. Esas eran las primeras herramientas. Y el histograma, no estoy hablando en orden, en ningún orden, solamente de acuerdo a cómo nosotros lo hemos visto. Nosotros hemos visto el histograma, después las cartas de control N, NP, P, U, V, XR, ¿no? Segundo. Tercero, las hojas de inspección. Cuarto, diagrama de flujo. Quinto, causa-efecto. Sexto, Pareto. Y 7, este de acá. Yo le voy a mostrar ahora a ustedes, que me olvidé de pasarle solo un minutito. Defensa, ingeniería industrial. Y fíjense cómo ellos utilizan esta herramienta de control de calidad. Uno de sus compañeros en una clase de esa me preguntó cuál era la diferencia entre control de calidad de industrial y control de calidad de control de proceso. El tema es que en ingeniería industrial le dan mucha importancia, es una materia troncal para ellos. En ingeniería de control de procesos, que fíjese, lleva el nombre, es cuando más se debería utilizar. Y esta es una defensa, y fíjense cómo los dos, en una evaluación económica, utiliza una gráfica de control. Y el otro utiliza, bueno, aquí le saqué la foto mal, debería haberle sacado cuando están los 3 diagramas de proceso. Los tres diagramas de flujo, perdón. Entonces, la primera, él muestra cómo estaba cuando fue a hacer su práctica. Y la segunda fue una propuesta que él hizo, y después la tercera con la que se quedó, porque él presentó una propuesta. Fíjense, él se ha graduado
con un trabajo de que él veía que el proceso estaba desordenado y él presentó una propuesta de cómo ordenar el proceso y con eso iba a ser de que el ciclo, el tiempo de ciclo, o sea, desde que inicia la materia prima, desde que pasa, desde que inicia el proceso hasta que sale el producto terminado, con esta nueva propuesta que él tuvo, que él presentó, se disminuyeron los tiempos de producción. Entonces, fíjense cómo lo utiliza. El diagrama de flujo, el diagrama de Pareto, lo utilizan en todas sus defensas. Entonces, yo precisamente le pregunté, ¿quién fue tu asesor? ¿Y por qué has presentado, por qué has hecho a través de un diagrama de flujo? Y él dijo, no, mi asesor de tesis, mi asesor de mi trabajo dirigido, el ingeniero Vidal Vargas, él me recomendó que utilices esta herramienta de calidad. Entonces, de repente, el profesor guía de los trabajos de ustedes, o de repente, yo la verdad, he sido tribunal de control de proceso, pero he sido tribunal de seminario. No he visto a nadie que haga trabajo dirigido. Y fíjense, ellos han terminado sus materias y ya ahora 5 han defendido un trabajo dirigido. Fueron a hacer sus prácticas y ahí mientras hacían sus prácticas, elaboraron su trabajo dirigido y no hicieron ningún seminario. Ya presentaron y fíjense, ya están graduados. Entonces, no es necesario que estén gastando su dinero ahora que no hay, que está escaso, en pagar un curso para un seminario. No, hay otras formas de graduarse. Estos 5 muchachos que yo he sido entre el martes de 3 y el miércoles de 2, se han graduado con los 5 con trabajo dirigido. Ellos hicieron sus prácticas y ahí mismo en sus prácticas desarrollaron un trabajo dirigido. ¿Qué es el trabajo dirigido? Ellos analizan cómo es el proceso y después ellos ven, dice, yo pienso que aquí se podría modificar algo y iba a ser mejor. Entonces ellos estudian un poco, tienen su marco conceptual, su marco, eh, ¿cómo se llama? De investigación teórica, y después ellos presentan una propuesta, obviamente que también ahí mucho tiene que ver con la fábrica, ¿no? En la fábrica estuvieron de acuerdo en que que se cambie algunas de las partes de los procesos para ver si iba a mejorar. Y al final con eso él lo presentó y se ha graduado, fíjense. No ha necesitado estar ahí 6 meses realizando un seminario de grado y pagando 5,000 bolivianos. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que hacer con el nuevo director de carrera. El ingeniero Odín Chávez no quería que se titulen con las otras formas. Decía, no, tiene que ser con un proyecto y queremos verlo. Esas cosas que están haciendo para que queden para el laboratorio de la carrera. Yo pienso que es interesante lo que proponía el ingeniero Odín para que la carrera se quede con algunos equipos, con algunos trabajos que realizan. Pero eso cuesta dinero, hay tiempo, pagar el curso, el seminario, y ahora es un periodo donde no da muchas veces para eso. Y hay buenos alumnos también en la carrera que lo estamos perjudicando, reteniendo ahí 6, 8 meses, porque a veces el seminario no se inicia tras que termina el semestre. Entonces ahora hay que conversar con el nuevo director de carrera. Yo hablé con él ya y yo le dije cómo eran las cosas. Y él me dijo que lo iba a conversar, lo iba a analizar, y porque el director de carrera es industrial, él sabe que en ingeniería industrial se gradúan más rápido, ¿no? Entonces, ustedes tienen que conversar con eso, para eso están los centros internos, no solamente para hacer política, sino para plantear algunas otras maneras de ayudar a los estudiantes, de graduarse más rápido y sobre todo ahora, no gastar dinero. Ok, ¿algún comentario sobre esto que hemos hablado? Tengo 2 cosas para conversar con ustedes.
Por favor, digan algo, no quiero hablar o no o está todo en orden y seguimos, pero yo no puedo quedarme esperando que alguien responda. Ok, bueno, entonces el tema es el siguiente. A nosotros nos quedan dos temas para ver. Uno es la ISO 9000 y la otra es la 5S. Ahora yo digo lo siguiente, en una clase para cada tema. Entonces yo decía, si ahora que estamos en periodos de Navidad y hay tiempo todavía para presentar nota, entonces yo decía, fíjense, si nosotros después de hoy nos juntamos el 29, o sea, esta semana, la próxima, esta semana que viene, que es de Navidad, no pasamos clase. En realidad no vamos a pasar el 23 porque el 22, ¿no? Porque después el viernes 24 no hay clase, ¿no? El 29 o si no directamente el miércoles 5 y el viernes 7, las dos clases que necesitamos para terminar el programa. Y después la siguiente semana, no sé si el miércoles 12 damos el examen. O si ustedes quieren pasar estos dos días también, el miércoles 22 y el miércoles 29 y terminamos todo, también, porque yo igual tengo clases de las otras materias, así que no voy a viajar, voy a estar en casa pasando clases. ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Yo estoy en el 12 de examen, no sé los demás. A ver, son dos cosas, ¿no? Solo un minuto aquí, no sé qué se me ha movido. Dijo 5 y 7. Entonces yo digo lo siguiente. La próxima semana, el miércoles, porque ahora es viernes, la próxima semana, el miércoles es 22. 22. Pasamos 22 y pasamos el 29 y con eso terminamos y el examen podría ser el día 5 de enero. La otra alternativa es que no pasemos clase ni el 22 ni el 29 y pasamos clase el 5 y el 7 y el 12 damos el examen. ¿El 12 ingeniero sería el examen final o el No. segundo parcial? Bueno, hemos dicho que son dos parciales, ¿no? Lo que no llega a 51, entonces dan un tercero, ¿no? Que ese ya sería el 19. Okay. Está bien Por esa mí está fecha, bien el ingeniero. 12. Está Entonces, bien el 12. de aquí ya de hoy nos encontramos, de aquí nos encontraríamos recién el miércoles 5 y después pasamos viernes 7 y después el 12 el examen. ¿El ¿Eso examen es? sería virtual todavía, ingeniero? No, presencial es el examen. Presencial. Sí, Ya. porque hay muchas herramientas, ¿no? El examen va a ser así como los trabajos que yo les he dado para que lo entreguen. O sea, una parte va a ser teoría de ventaja, para qué sirven, qué son, de esas cosas, y el otro va a ser, por ejemplo, yo le decía, elabóreme un diagrama de flujo de tal cosa, o un diagrama de causa-efecto de tal cosa, y eso no se puede virtual, ¿no? Ujú. Ya, muy bien. ¿A partir de qué temas? No, por favor, ¿cómo me va a preguntar a partir de qué tema? Todo. A partir de lo que dimos el primer parcial, a partir de todo lo que viene de ahí, pues por favor. Ya, gracias. Parece bluminista. Ok, joven, entonces estamos de acuerdo en eso. Ya. Sí, Y así en estos días voy a corregir los prácticos que me han subido. Y bueno, cuando ya volvamos ya van a tener todas sus notas y todas esas cosas. Ok, entonces jóvenes, yo desearles a ustedes que tengan una feliz Navidad con su familia, que todo sea muy bonito. Hay que cuidarse porque anoche ha sido el récord de contagios, entonces no hay que confiarse. Que tengan un año próspero. Hemos pasado 2 años bastante complicados por el tema de la pandemia y bueno, esto también nos ha enseñado muchas cosas,
que tenemos que valorar otras cosas, que la familia es muy importante, entonces aprovechen estar con su familia y sobre todo hay que estudiar, ¿no? La situación no está, está difícil, no solamente por la salud, o sea, mire, como se dice, ha sido una tormenta perfecta, ¿no? Problemas sociales, políticos, problemas de salud, problemas en las clases, con este tema virtuales, ustedes saben muy bien que no es lo mismo. Entonces, bueno, esperemos que el 2022, con la bendición de Dios, pues para todos sea mejor. Yo les deseo a ustedes y a su familia mucha salud, mucha paz y mucha prosperidad. Nos encontramos el día 5, ¿ok? Sí, ingeniero. Igual.